Hacemos fiesta, Señor, y celebramos tu gran amor por nosotros. Incomparable, inigualable es tu amor. Y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Cántalo. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Una vez más. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días.
Que el Señor les bendiga en esta mañana. Como dice su palabra, hoy es el día que hizo el Señor, entonces nos gozamos y nos alegramos en el día de hoy, domingo, que es el día del Señor justamente. Y les voy a leer un salmo que se encuentra en el capítulo 89. Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y este salmo nos quiere decir que la misericordia del Señor es el amor que Él nos tiene, la protección que nos brinda, el consuelo que nos da, ese abrazo, ese calor que sentimos los que nos refugiamos en los brazos del Señor. Dice David: cantaré perpetuamente esa misericordia. Así que tengamos presente que cuando estamos cantando coritos o canciones o himnos, le estamos dando gracias al Señor y estamos hablando de la misericordia que Él tiene para con nosotros. La segunda parte del texto dice: de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Nos quiere decir que tenemos que hablar, hermanos, no callar. Hablar para comunicarle estas buenas nuevas de fidelidad y de misericordia a la gente que nos rodea, que todavía no lo conoce al Señor. A la gente que está triste, angustiada, a los ancianitos que están temerosos, encerrados en sus casas. ¿Cuánta gente conocemos? Familiares, amigos y vecinos que necesitan de esta palabra que es viva y eficaz. Bueno, eso es lo que nos manda el salmista, a no callar y a hablarle al Señor, a la gente, de la fidelidad del Señor. Y ahora vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Así que, hermanos, oremos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu bendición, por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia, Padre, que la sentimos día a día, Señor, presente. Siempre te sentimos al lado nuestro. Gracias, Señor. Hoy es tu día, Señor. Está reunida tu iglesia para alabarte, para glorificarte, Señor, para poner tu nombre en alto, porque, Señor, tú lo eres todo para nosotros. Eres nuestra roca, nuestra torre alta, nuestro omnipotente Dios que nos conoce de siempre, Señor, y está pendiente de todas nuestras oraciones y de nuestras necesidades. Gracias, Señor, por tenerte. Queremos poner este culto en tus manos para que sea agradable a ti, Señor, que suba hasta tu trono de gracia como un fresco ramo de flores, Señor, olorosas, con hermoso aroma. Gracias, Señor, nuevamente te doy por estar siempre con nosotros y por bendecirnos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Creaste con un propósito para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre.
tierra. Proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies rindo todo lo que tengo, y mi devoción entera solo a ti te la doy. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Por siempre y siempre te daremos toda gloria. Por siempre, prosigue hoy y siempre. Por siempre y siempre. Para aquellos que algún día tomamos la decisión de seguir a Cristo, podemos decir seguramente que Él transformó nuestras vidas, experimentando su paz, su amor, nos dio alegría, nos dio tranquilidad en momentos de angustia. Sabemos que Él es quien guía nuestros pasos, solamente tenemos que rendirnos ante Él. Quisiera que estuviéramos orando, agradeciendo al Señor por sus bondades, agradeciendo a Dios por su fidelidad y seguir adorándolo en esta mañana. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida.
pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, no, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una canción. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu bondad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Oh, Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo hoy. Yo me rindo a ti, mi buen pastor, mi Dios amado, amado. Yo me rindo a ti, Jesús, el amante de mi vida.
eres tú. Esta mañana tengo la oportunidad de poder contarles mi testimonio. Quizás muchos lo sepan, para los que no, yo nací en Mar del Plata, soy de allá. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, con mi papá le preguntan a una amiga que ellos tenían cómo es que hacían con los chicos, porque ellos no querían bautizarme en una iglesia católica solo por el hecho de seguir una tradición. Y esta amiga que ellos tenían era una amiga creyente, de la cual yo tengo muy lindos recuerdos de mi infancia, donde ellos siempre contaron que tenía un testimonio muy lindo y en la vida de ella se veía reflejada la vida de Jesús. Así que esta amiga le cuenta a ellos cómo es que hacían con los niños, que los presentaban, y ellos le preguntan, mis papás le preguntan si podían hacer eso conmigo. Así que a mí me presentan en la iglesia y a los pocos meses mis papás se convierten. Yo nací en la iglesia prácticamente, en un hogar cristiano. Esa anécdota familiar que yo aprendí a gatear en el templo, que aprendí a caminar en el templo. Así que toda mi infancia estuvo marcada por la vida cristiana y la vida en la iglesia. Cuando tenía 7 años, mis papás entendieron en el Señor también que tenían que venir a Buenos Aires a estudiar al Instituto Bíblico. Así que nos mudamos. La verdad es que a mí me costó mucho ese cambio, me costó adaptarme. Dejé a la iglesia que conocía de toda mi vida atrás, a mis amigos, a mi familia. Y acá no la pasaba muy bien, me costó mucho adaptarme, me costó mucho integrarme. La situación económica era mala, recuerdo de muchas veces de haber pasado hambre incluso. Y bueno, así que a partir de ese momento yo de alguna manera es como que empecé a vivir la vida con cierto enojo, por más de que era muy chiquito. Es como que estaba decepcionado, no entendiendo por qué el Señor permitía, nosotros siendo sus hijos, que nos pasaran cosas malas. O a mí, que me pasaba, que estaba triste, enojado. Y bueno, así que siendo tan chiquito, de alguna manera u otra, ya estaba como medio rebeldón. Cuando tengo 12 años, nace mi hermanita. Mi hermanita, digo yo, es mi hermana, Ivana, nace con síndrome de Down. A lo cual yo en ese momento no entiendo por qué nos seguían pasando cosas malas. En ese momento yo pensaba o decía, ¿por qué si me portaba bien, si había hecho siempre las cosas según el Señor nos pedía, mis papás también, siempre comportándose y viviendo la vida cristiana y tratando de hacer las cosas bien, ¿por qué nos pasaban las cosas que nos pasaban? Entonces a partir de allí yo con mucha amargura, con mucho enojo, me empiezo a alejar del Señor, empiezo a tener comportamientos equivocados, siempre tratando de desafiar al Señor. Nunca me declaré ateo ni nada por el estilo, siempre sabía que creía en Dios y sabía quién era, pero estaba profundamente enojado con Él. Por una cuestión de contexto social, el barrio, malas amistades, la realidad es que me encontré con cosas que no me tendría que haber encontrado para la edad que tenía, cosas que quiero que mis hijas estén lo más lejos posible. Y la verdad es que transité una vida en mi adolescencia no de la mejor manera, sino todo lo contrario. Pero cuando tengo 16 años, conozco a Sofi en la escuela, nos conocemos desde ese entonces. Trato de acercarme a ella y ella enseguida me pone un freno, marcándome bien qué era lo que ella creía en el Señor y qué era lo que ella esperaba para su vida y que yo no podía de ninguna manera darle eso por quién era. Yo le digo que no, que nada que ver, que se confundía, que yo creía en Dios y ella, claro, conociendo mi prontuario me echó fli, no quería saber nada. Yo seguía insistiendo y la verdad es que no había forma. Un día me invita a la iglesia. Y yo voy por ella, la realidad es que voy por ella, para ver si me podía de alguna manera aceptar. Y hermanos, les tengo que decir que desde el momento en que crucé la iglesia, algo tocó mi corazón. Fue como un calor, como
Era hasta aromas que me recordaban a mi infancia. Es como muy difícil de explicarlo, pero desde ese momento yo enseguida sentí que el Señor me había pegado como una cachetada diciéndome, ¿viste? Y para mí fue como volver a mi casa, como volver a mi lugar en el mundo, volver a mi hogar. Me sentía un poco el hijo pródigo que volvía. No podía creer las sensaciones que estaba teniendo por estar ahí dentro de la iglesia, las canciones, la adoración, una reunión de jóvenes, la forma de tratarse y de vincularse. No era para nada lo que yo venía trayendo hace varios años, pero tenía ese recuerdo, esa memoria de lo lindo que era. Ese día llego a mi casa y a la noche me quiebro y orando le pido perdón al Señor por todo lo que había hecho en estos años, por haberme alejado, por haber no entendido un montón de cosas. Y enseguida empiezan a aparecer imágenes en mi cabeza de cómo Él en todo momento, sin que yo lo quisiera incluso, conmigo desafiándolo, Él en todo momento había sido fiel, me había sostenido, me había cuidado, me había protegido, me había salvado de un montón de situaciones. Empiezan a caer imágenes como a lo largo de mi vida, en todos esos años oscuros para mí, Él me había cuidado, me había sostenido, me había protegido. Y de repente yo empecé a hacer un repaso de todas las veces que zafé de un montón de situaciones complicadas, a veces casi sin explicación de cómo zafé o de qué en cosas no me metí por muy poquito, y no dejaba de ver la mano del Señor. Y después empiezo a hacer un repaso de cómo había sido mi vida desde entonces hasta acá, y veía que en ese momento la situación económica de mis padres había cambiado en 180 grados, había una empresa montada, habían podido comprar una propiedad, nosotros ya no pagábamos más alquiler, de dormir en la iglesia porque nos habían echado del lugar cuando estábamos, y unas noches dormimos en el templo. Ahora estar comprando una propiedad era lo más irrisorio que se puedan imaginar, y yo como que no había caído en cuenta de eso. Mis viejos me lo habían dicho miles de veces, pero yo como que no lo escuchaba. Hasta esa noche no lo entendía. Pero esa noche, por gracia del Señor, pude entender un montón de cosas, un montón de situaciones. Iba recapitulando y veía cómo Él siempre me tuvo en su cuidado, cómo Él siempre fue fiel con esa vida que yo deposité siendo tan chico y dejé en sus manos, y Él nunca, nunca, nunca me había abandonado. Quizás yo no lo veía en su momento, pero Él siempre fue fiel conmigo. Él siempre me sostuvo, me tuvo a su cuidado, entre sus manos. Cosas que yo guardaba como rencor y como enojo, esa noche me cayó la ficha, hablando vulgarmente, de cómo ya no estaban más, ya no existían, como la situación económica que había contado, o cómo mi hermana estaba bien de salud. Los médicos se sorprendían cada vez que la veían, porque ella no tenía ningún tipo de problema, por ejemplo, cardíaco, que los chicos con síndrome de Down suelen tener. Es el día de hoy que ella está óptima de salud, ha terminado su primaria, su secundaria. Cada vez que la ven maestros que tuvo, profesores o médicos, no dejan de sorprenderse por cómo ha ido ella evolucionando año a año. Esa es mi vida. Yo puedo hablar y dar fe de la fidelidad del Señor para conmigo. Yo hoy veo en retrospectiva y no puedo creer lo que el Señor ha hecho conmigo y con mi vida. Estoy muy agradecido por las bendiciones que tengo. No puedo creer la esposa que me regaló. Estoy muy agradecido por la vida de ella, porque siempre fija su mirada en el Señor. Él es su norte. Por las hijas que nos regaló. Oriana e Isabela son de gran bendición, nos hacen felices, y pudimos haber formado una familia de la cual estoy muy orgulloso y muy feliz y muy contento, y siento que todo fue gracias a Él, gracias a su fidelidad, que siempre estuvo con nosotros, que siempre estuvo en los momentos más difíciles, como pudo haber sido la operación de Oriana, por ejemplo, y siempre se encarga también de darnos momentos de felicidad absoluta, de regalarnos pequeños detalles, de hacernos pequeños mimos, donde nos bendice enormemente. Si puedo resumir en algo, mi testimonio es la fidelidad del Señor en mi vida, en las vidas nuestras de hoy, de nuestra familia.
y estoy seguro y agradecido también que el día de mañana mis hijas van a poder decir lo mismo, y eso es algo que también le agradezco muchísimo al Señor. Estoy seguro que el día de mañana mis hijas van a poder decir que el Señor fue fiel con nosotros y que es fiel con ellas. Gracias, hermanos, por permitirme contarles mi testimonio, y espero que podamos seguir disfrutando del culto el día de hoy. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel, ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Por siempre lo será.
Buen día, hermanos. Un gusto estar con ustedes una vez más. Vamos a compartir un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Un pasaje muy conocido, el pasaje de la tentación de Jesús. Un pasaje conocido pero muy misterioso y muy lleno de enseñanza. Vamos a leerlo. Evangelio de Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermoso pasaje, muy conocido. Parece un cuento casi, una fábula, un enfrentamiento entre dos gigantes, Jesús y Satanás. Parece algo inventado casi, ¿no es cierto? Sin embargo, no solamente tiene sus enseñanzas, sino tiene su realidad y su coherencia. Es decir, nos enseña la consagración de Jesús. Jesús, habiendo sido bautizado sin necesitarlo, porque él no necesitaba ser bautizado porque no tenía pecado, pero asumiendo el camino de todo ser humano, el nuevo integrante del reino, ¿no es cierto?, el reino de Dios, el nuevo reino de Dios, o el reino de Dios mejor revelado, tenía que ser tentado por Satanás. Él tenía que planificar su estrategia futura, fue al desierto a meditar sobre eso, a buscar a Dios en oración y también para saber qué era lo que iba a hacer, ¿no es cierto? Y ahí aprovechó el tentador durante 40 días para tentarlo, llenarle la cabeza en medio de su ayuno, en medio de su planificación. Seguramente le habrá dicho: no te va a salir mal. No solamente tentándolo con el hambre, ¿no es cierto?, sino tentándole con todas las cosas que a veces nosotros somos tentados en nuestra vida, con nuestra incertidumbre acerca de las cosas que emprendemos, acerca de lo que va a pasar, sobre todo en este momento, ¿no es cierto?, con la cuarentena, con el virus, con el estar encerrados, con lo que no sabemos qué va a pasar económicamente, políticamente, socialmente, en fin, con un montón de cosas, y Satanás nos toca la mente, ¿no es cierto?, y nos insufla pensamientos. También nos habla de que Dios no hace cosas improvisadas. Jesús, como el Hijo del Hombre, el que muestra a Dios a través de su persona, nos da a entender que Dios también planifica las cosas y que tiene siempre un plan. Hay dos formas de interpretación de este pasaje. Uno ya casi lo esbozamos, ¿no es cierto? Uno es el camino del creyente del nuevo reino. Jesús fue bautizado no teniendo pecado, pero nosotros sí tenemos pecado. Y nosotros tenemos que bautizarnos, dar testimonio público de lo que pasó en nuestro interior. Que nos hemos arrepentido y hemos confiado plenamente en Jesucristo. Y después, generalmente, como ocurre también en nuestras vidas, por eso pedimos a la gente que ore por los nuevos,
porque va a ser tentado y Satanás va a venir y va a tratar de quitar esa semillita que fue plantada en su corazón y que más tarde se desarrollará y se transformará en algo grande, ¿no es cierto?, en nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Pero hay otra forma, que no solo es coherente e inclusiva, porque estas dos formas no se oponen entre sí, sino que se complementan, y es que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, el que iba a venir, la descendencia de la mujer que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, tenía que ser probado. Noten que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, porque era necesario que el Hijo del Hombre fuera probado. Y acá hay un tema interesante, porque la palabra de Dios en la Reina Valera se tradujo como tentado, ¿no es cierto? En varias otras versiones también. Y esto no pegaría, ¿no? Porque dice Santiago que Dios no puede ser tentado, ni tienta a nadie, y menos iba a tentar a Jesús. Pero esta palabra literalmente significa para ser probado. Ser probado como fue probado el primer hombre, Adán, que no fue fiel a su relación con Dios y siendo engañado, cayó y entregó todos sus dones prácticamente en las manos de Satanás. Jesús, como el nuevo Adán, la descendencia de la mujer, la gran promesa de Génesis 3:15, la descendencia de la mujer que iba a pisarle la cabeza a la serpiente, también tenía que ser probado, y lo fue, y de una manera terrible. Noten que Jesús fue al desierto y estuvo 40 días sin comer. Y dice que Satanás estuvo con él durante todos esos 40 días. Y que seguramente, como dije antes, le metió muchas cosas en la cabeza de las que Jesús seguramente no hizo caso, aunque sintió la influencia. Nosotros muchas veces somos tentados por Satanás. Esto no es prueba. Satanás tienta porque quiere hacernos caer. El Señor prueba para que, estando firmes, nos pueda dar muchas más cosas y más bendiciones, para que estemos maduros para recibir las cosas que Él nos quiere dar. Muchas veces hemos sido tentados. Hay un dicho que dice que uno no puede evitar que las aves den vuelta por sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan un nido sobre ella. Y Jesús fue tentado. Y no pudiendo sugerirle o desviarlo de su tarea, de su misión, de su meditación acerca de cómo iba a ser la obra del Señor, se le presentó personalmente como se le presentó a Eva a través de la serpiente, ¿no es cierto? Que eso fue parte también del engaño, pero se le presentó seguramente como un ángel de luz sugiriéndole cosas. Sos el Hijo de Dios, qué necesidad de pasar necesidades, y estas piedras, encima las piedras seguramente de ese desierto, que era un desierto de piedras calizas y seguramente parecían tortas achatadas, ¿no es cierto? Tortas fritas, casi parecían. Seguramente tenían forma de panes y se veían, despertaban una tentación física, ¿no es cierto? Y Jesús le contesta con toda la sabiduría de la palabra de Dios: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y fíjense que acá Satanás sigue un plan que está revelado en 1 Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, donde prácticamente dice que todo lo que hay en el mundo, y habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no vienen de Dios, vienen del mundo. Y el mundo, dice, y sus deseos, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense qué astuto que es Satanás, y qué sabiduría la que Dios le da a Juan.
los deseos de la carne. Jesús tuvo hambre, sintió deseos de comer y a través de esa necesidad imprescindible, ¿no es cierto?, acuciante de comer, o cómo me muero, no era el hambre común que nosotros tenemos cerca del mediodía y decimos, me gustaría comer algo, no, era o como. Y ahí viene, di que las piedras se conviertan en pan. Hacé lo que yo te digo, escúchame bien. No contento con esto y bueno, siendo vencido con esto, dice que se metió con la misión de Jesús. Me dijo, no hagas esto, 40 días de desierto, qué horror. Mortificando tu carne. Lo llevó, dice, ¿por qué no vas al pináculo del templo y te tirás desde ahí? Imagínate el golpe publicitario, ¿no es cierto? Es lo que usan hoy muchas personas, donde tratan de captar a las personas, interesarlas para que se añadan a la iglesia o al grupo que ellos manejan, a través de cosas que no están en la palabra de Dios. Golpes publicitarios, venga y llévese su milagro, como si Dios atendiera en un lugar en determinada día y determinada hora, ¿no es cierto? O dele tal cosa a Dios y Dios se la va a multiplicar, incentivando la codicia de la gente, la teología de la prosperidad que tanto daño ha hecho en nuestras iglesias. Y en este caso también, hace un golpe publicitario, tírate y vas a bajar de las manos de los ángeles. Y los que están ahí adorando a Dios van a decir, es el Mesías. Pero ese no era el propósito de Dios. Y Jesús lo sabía muy bien. Por eso le dice, como dice acá, no tentarás al Señor tuyo. ¿Cuántas veces nos compadecemos de nosotros mismos y tratamos que Dios haga lo que nosotros queremos, ¿no? Y esto refuerza la importancia de buscar la voluntad de Dios y qué es lo que quiere y lo que le agrada a Dios. Y por último, la gran tentación. ¿Para qué todo esto de sufrimiento? Yo te voy a ayudar, vamos juntos y vamos a redimir juntos a la raza humana. Adórame y yo te voy a dar todos los reinos de este mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice que Satanás se fue y huyó y se fue por un tiempo, porque lo tentó muchas veces. Satanás nunca se va del todo. ¿Qué aprendemos de esto? Hermano, nunca enfrente a Satanás solo. No crean los que le dicen, hay que tomar poder sobre Satanás y exorcizarlo en el nombre de Jesucristo. Ciertamente el nombre de Jesucristo tiene mucho poder, pero usted no. Y el que ha vencido a Satanás es Jesucristo, de la mano de Dios, no usted. Sí, usted va a vencer a Satanás cuando esté de la mano de Jesucristo. Cuando Satanás vea que Jesucristo está tomándole su mano y va caminando con usted al lado, ni se le va a acercar y va a disparar. El problema es que a veces nosotros no nos tomamos de la mano de Jesucristo y ahí es cuando tenemos bastantes problemas, ¿no es cierto? Como le pasó a David en su momento. Era el tiempo en que los reyes salían a la batalla y David se quedó en casa. En lugar de estar con su pueblo luchando por el reino de Dios, se tomó vacaciones. Y a veces nosotros nos tomamos vacaciones de la fe. Eso no está bien. Y también el poder de la palabra de Dios. Porque es de Dios. Si usted está alejado de Dios, si usted se siente que no tiene comunicación, si está frío, lea la Biblia. Lea la Biblia y se va a reconectar otra vez, porque la Biblia nos habla del centro, de la médula, de la mano de Dios. Hay que hacer la obra de Dios con Dios, no con Satanás. Satanás siempre nos va a dar un montón de alternativas para hacer la obra a su manera. Pero la obra que prospere espiritualmente
es la obra de Dios. Hagamos la obra de Dios con Dios. Tomémonos de la mano de Jesucristo y así vamos a llegar a ser, como dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, un obrero aprobado. Procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios para combatir a Satanás y para crecer espiritualmente y sobre todo para tomarse todos los días de la mano de Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, damos gracias al Señor por la bendición, una vez más, de haber podido compartir este culto. Nos queremos ir despidiendo, pero antes les queremos recordar que nos pueden estar siguiendo en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, por ahí nos pueden estar contactando. Y también recordarles que tenemos nuestras reuniones de oración, tenemos nuestras escuelas dominicales por edades y que la podamos estar aprovechando. Que el Señor nos bendiga. Hasta la próxima.